Hola, soy Elisa Cruz Rueda, abogada y antropóloga, profesora investigadora de tiempo completo por oposición en la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena. Ahora te hablaré de la educación e interculturalidad, tensiones y transiciones. En primer lugar, estamos de acuerdo con la UNESCO de que la educación no es solo transmitir información, sino también potencializar las capacidades de las personas para que éstas logren mejores condiciones de vida. Para eso, pues hay que entender que todos estamos cruzados de una u otra manera por cuestiones de discriminación y racismo. ¿Qué es entonces la interculturalidad? Tenemos varios presupuestos para considerar en qué momento nos encontramos en la interculturalidad. La interculturalidad supone la coexistencia en un mismo territorio y espacio de diversidades representadas por personas, por su condición étnico-cultural, pero también de género, por sus preferencias sexuales, por su edad, por sus preferencias políticas o ideológicas. También presupone la interculturalidad el contacto social y cultural y el reconocimiento de que las otras personas que son diferentes a nosotros son seres humanos con los mismos derechos y con dignidad. También la interculturalidad presupone el reconocimiento de la alteridad, y esto es solo posible, pues a veces únicamente con el contacto cara a cara o físico. En el caso mexicano tenemos la representación de la pluriculturalidad, pues en los pueblos indígenas, pero también en los pueblos afromexicanos, como lo puedes apreciar en estos dos mapas. Tenemos entonces que en el caso de la educación estamos en condiciones de interculturalidad cuando suponemos un diálogo entre iguales. ¿Y cómo lograr este diálogo entre iguales si somos diversos y somos diferentes? Este diálogo de igualdad pues debe de ser promovido para evitar abusos e imposiciones. También debe promoverse que nuestros países, los gobiernos de nuestros países y de nuestros estados señalen justamente la interculturalidad como una política pública, pero no solo dirigida a las personas que son diferentes, sino a las sociedades hegemónicas o las sociedades nacionales o mayoritarias. ¿Para qué? Debe de haber un convencimiento de los países, de los gobiernos, de nuestros estados, de que la interculturalidad hace posible justamente el acceso a la educación, pero también cerrar las brechas de la desigualdad y considerar la dignificación de las personas en sus condiciones de desigualdad por cuestiones de raza, étnico-cultural, género, preferencias ideológicas, preferencias políticas, preferencias sexuales. De esta manera, nosotros asumimos la perspectiva de Catherine Walsh. Ella plantea cómo justamente hablamos de la interculturalidad de manera indistinta, pero nadie se detiene justamente a pensar de qué interculturalidad hablamos y cuál es la que necesitamos justamente en la educación. Y coincidimos con ella de que justamente para lograr una interculturalidad en la educación debemos de tener una postura crítica que vaya no solo a subrayar las diferencias digamos visibles, evidentes, sino que vaya justamente a atender las desigualdades desde su base. Si las desigualdades tienen que ver con las condiciones económicas, las condiciones sociales, las condiciones raciales, y que por eso las personas no pueden acceder a mejores beneficios para mejorar sus condiciones de vida, pues estas deben de ser atendidas y deben de ser atendidas desde la universidad. De esta manera, pues las tensiones que vemos en la educación superior es justamente cuando no vemos las necesidades de las personas de carne y hueso. Y un modelo educativo masificado donde recibimos muchísimos alumnos y a todos les tenemos que dar un trato estandarizado, pues eso dificulta justamente la educación en la interculturalidad. De igual manera, pues el modelo masificado no ve a la persona y pues no podemos establecer estrategias de atención a
a esos grupos o a esas personas. Por ejemplo, en nuestra Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena hemos detectado 2 personas con condiciones de dificultades auditivas y también de aprendizaje. Y ustedes dirán, ¿y cómo es que llegaron a la universidad? Pues con muchísimo esfuerzo, y justamente pues ahora les estamos dando una atención que dignifique justamente pues no solo su condición de vida, sino su estancia en la universidad, y que garantice que justamente pues logren una educación de calidad. ¿Y qué es eso? Pues que el conocimiento que adquieran sea significativo para ellas, para esas personas, que puedan aplicarlo en su vida cotidiana. De esta manera, aunque la universidad ha establecido cuotas de género y también becas para las personas con dificultades económicas, estas no son suficientes si no partimos de un concepto de interculturalidad crítica. Es decir, ver a la persona más que ver al modelo educativo masificado, y por ello pues lo que tenemos que privilegiar pues son grupos pequeños para que las personas en esos grupos puedan ser atendidas de acuerdo a sus necesidades, y que si hay desventajas frente a otros que tuvieron el privilegio de tener una educación, digamos, de calidad, o que sus condiciones en su casa o en su familia le dieron esas posibilidades, pues que esas otras personas que no lo pudieron tener, pues puedan nivelarse y puedan continuar sus estudios, terminar y conseguir mejores trabajos para mejorar sus condiciones de vida. Desgraciadamente, en un modelo de educación masificado donde recibimos muchos alumnos en grupos bastante amplios, es muy difícil detectar esto. ¿Cómo lograrlo? Pues justamente, pues una de las acciones que ha realizado nuestra escuela es la educación mixta, y también la educación a distancia y la educación virtual. El problema de este tipo de educación es que cuando hay personas con estas deficiencias en su condición de aprendizaje, pues para el profesor, para la profesora, para los directivos, es muy difícil detectarlo. Y más aún, ¿cómo van a lograr la experiencia de la interculturalidad, del contacto cultural y del contacto social? Esto se vuelve realmente muy difícil. Por ello, los retos es considerar las condiciones de desigualdad de cada persona para establecer estrategias pedagógicas y educativas personalizadas. También multiplicar los grupos pequeños que garanticen una reflexión crítica de los conocimientos, así como el diálogo y la interacción entre las culturas que representa cada una de las personas, alumnos y alumnas. También otro reto es que los y las académicas pues estemos en constante capacitación para entender justamente cómo detectar esas desigualdades y cómo lograr esas estrategias de manera conjunta con nuestros directivos y con la universidad. De igual manera, la universidad debe destinar recursos para que lo anterior, es decir, esas atención a las desigualdades, sucedan. Contratar más personal docente, mantenerlo en constante capacitación y proporcionarnos las condiciones laborales y de infraestructura para ellos. Nuestros retos, digamos, globales o macros, es que nuestros gobiernos, a través de los ministerios de educación o la Secretaría de Educación, en el caso mexicano, pues dejen de pensar en números y pensar que grupos grandes o escuelas que tienen matrícula amplísima son las que valen más que aquellas escuelas o grupos que solo tienen 10 o 9 alumnos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestra Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena hemos garantizado que muchos de esos alumnos se puedan insertar al mercado laboral, pero también sabemos, porque lo hemos vivido, que escuelas con matrículas amplísimas, muchos de sus alumnos, por ejemplo, abogados, médicos, no ejercen o finalmente se dan cuenta que esas no fueron sus carreras y se dedican a otras cosas. Entonces, el argumento de que más matrícula es lo que vale la inversión de dinero debe de cambiar, porque cada persona vale por lo que es, y sobre todo si hablamos de contextos de interculturalidad en la educación superior. Muchísimas gracias.